importante. Con universitarios, Andrés Arauz participa en conversatorio con docentes y estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. La educación hay que fortalecerla, dijo. Veamos. Educativo, y eso significa invertir en lo principal, en nuestros docentes. Significa formarles, poder seguir dando maestrías. En muchos casos, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, tenemos a muchos docentes que todavía no completan su licenciatura. Entonces, ¿qué significa eso? Avanzar en la profesionalización para que podamos tener un nivel educativo alto a lo largo y ancho del país, como un derecho humano. Y el docente es el principal actor en ese proceso. Entonces, eso viene acompañado, por supuesto, de formación, pero también de evaluación y de subsecuente capacitación si es que detectamos brechas. ¿Y qué decir en el tema del presupuesto y la asignación hacia las universidades? Porque se manejó al ratos una fórmula en donde decía que las universidades pequeñitas necesitan menos recursos, las más grandes más recursos en función de alumnos y en función de docentes. Pero hay otros indicadores también que se pueden manejar. Y usted, que es un hombre académico y sabe cómo se manejan las ciudades universitarias en el mundo, conoce específicamente la realidad. ¿Cuál sería ahí una propuesta, digamos, para solucionar este problema académico que atraviesan todas las universidades respecto al tema del presupuesto? Ya, llegaba para allá, pero me parece importantísimo discutir educación superior, pero primero hay que cubrir educación inicial y el sistema de educación básica. No podemos ignorar que la educación es el sistema en su conjunto, ¿ya? Y sobre todo si vemos a largo plazo, porque lo que yo invierto ahora, pues tiene repercusión en 15 a 20 años. Ahora, entremos a la problemática de la educación superior. El Ecuador, con la Constitución del 2008, establece que ya no era solo obligatoria la educación básica, es decir, los 10 años de la EGB, sino que además se vuelve obligatorio en la Constitución el bachillerato para todos los ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que de repente la demanda de acceso a la educación superior te da un salto enorme. Y lo que fue un hito, un logro fundamental de la sociedad, que es que se universaliza el bachillerato, te genera, entre comillas, un buen problema que es ahora, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, la problemática del acceso a la educación superior significa que ahora el Estado tiene un nuevo reto, y es que hay más aspirantes al sistema de educación superior y no puede quedarse de brazos cruzados y decir, bueno, salados, ya no hay más cupos salados. No, el Estado tiene que ser proactivo, y la Constitución ordena que tiene que alcanzar la inversión en educación hasta el 6% del PIB, y el Estado ecuatoriano no lo está cumpliendo actualmente. Entonces hay que asignar más presupuesto para que haya más cupos, más acceso a la educación, aprovechar las tecnologías de información para poder democratizar aún más el acceso. La pandemia ya nos demostró a la fuerza que se podía ampliar el acceso de esa manera también, pero es posible que en esta transición demográfica que está viviendo el Ecuador implique también que tenemos que apalancarnos en el sistema de universidad cofinanciada y particular, en donde el Estado tiene que decir, bueno, la universidad pública tiene que seguir creciendo, tiene que seguir fortaleciendo, pero tal vez no me alcance ahorita y tengo que incluso ampliar hacia otros actores del sistema, fortalecer los institutos tecnológicos superiores. Nosotros, yo personalmente, dejé planificados 40 institutos tecnológicos superiores nuevos a construir en el país, incluso con su presupuesto a nivel internacional y todo, en las distintas provincias del Ecuador. Ahora, cuando llegó el gobierno de la traición de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que ofrecieron libre acceso y demás, ni siquiera construyeron y completaron lo que ya dejamos planificado. ¿Cuál era el banco financista? Era el Banco Europeo de Inversiones, un crédito de 400 millones de dólares, ya estaba firmado, solo había que seguir y hacer. Y eso es lo que más me indigna a mí, porque claro, esa decisión que la tomaron en el 2018 tiene repercusiones ahora en el 2023, pues. Por el acceso a la educación, un poco. Entonces necesitamos una política presupuestaria, financiera, económica, que recoja los intereses de la ciudadanía, las aspiraciones de la juventud, y eso implica una inversión sustancialmente mayor. En los últimos 3 años hemos tenido un recorte en el presupuesto de educación superior en general que bordea los 200 millones de dólares al año. ¿Saben lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero? Es enorme. Se puede abrir el acceso a la universidad para muchos más estudiantes, contratar más docentes, construir más aulas, tener mejores laboratorios y obviamente seguir democratizando el acceso. Nosotros nos comprometemos a poner a la educación y especialmente a la superior en el centro de nuestras prioridades, porque ese es invertir en el futuro de nuestra patria. Y quien diga que no hay dinero miente,
porque ese dinero está, pero está depositado en un banco que se llama Banco de Pagos Internacionales, en la ciudad de Basilea, en Suiza, en vez de invertirse en los derechos de los ecuatorianos. Nosotros vamos a ejercer una política económica responsable en todos los sentidos, en lo contable, en lo financiero, pero sobre todo en términos de nuestros derechos humanos, los derechos a la educación, que es invertir en el futuro de los ecuatorianos. Así es, Andrés. Y bueno, tomando un poco más este tema de la transformación, y que tú hablas de que un eje central de su campaña y junto a su binomia Luisa es la educación. Por otra parte fundamental y decisiva y difícil que vivimos como país, y aquí Camila Ponce te pregunta, son preguntas ya de ¿cuáles son sus propuestas para abordar los problemas de seguridad ciudadana y reducir la criminalidad? Va de la mano con la educación, lo difícil que puede ser ahora en los momentos que vivimos como Ecuador. Por supuesto, mira, nosotros con Luisa hemos afirmado la importancia de la seguridad como un elemento fundamental de la libertad. No podemos vivir presos en nuestras casas con temor de salir a la calle. Eso no es libertad. Nosotros hemos dicho también la seguridad es esencial para el desarrollo económico, porque si los negocios tienen que cerrar temprano, si la gente tiene miedo de usar el transporte comercial en la noche, si no, las mercancías no se pueden mover, etcétera, todo eso termina minando las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de oportunidades para todos y todas. Pero algo elemental, y es que la seguridad no solo se resuelve con medidas wow, ¿no? de un Batman o un millonario que quiera convertirse en un mercenario y que lucha solo contra la delincuencia. La seguridad se debe tratar responsablemente, y eso implica medidas de carácter estructural, tanto en el fortalecimiento de las instituciones públicas, como la policía bien equipada, como invertir el presupuesto de seguridad. Imagínense, el presupuesto del gobierno de Lazo el año pasado fue ejecutado en apenas el 23% en materia de seguridad. ¡23%! Es decir, que le quedaron 76, 77 puntos del presupuesto, que era chiquito. Ni siquiera eso lograron ejecutar. No logran hacer una compra de chalecos para la policía, etcétera. Entonces eso es ya no solo ineptitud, es negligencia. Entonces hay que fortalecer todo eso, establecer mecanismos de coordinación en materia de justicia, volver al tema de los 10 más buscados por provincia y por tipo de delito, para que todas las funciones del Estado colaboren en resolver la problemática. Pero acá simplemente estamos viendo cómo el país se vuelve... Esa educación que otrora época en la revolución tuviera ya un apoyo del gobierno, hoy está desamparada. Hoy destruyeron todos, escuelas del milenio, en fin, destruyeron porque simplemente tienen odio a un hombre que dio dignidad al pueblo ecuatoriano. Lo destruyeron porque no les interesa que nuestro querido Ecuador progrese. Lo destruyeron porque más les interesaba ayudar a sus colegios privados para que la gente pague, antes que fortalecer la educación gratuita a los niveles óptimos como debe de ser. Bien, Andrés, por ese trabajo permanente de encaminar y enrumbar a nuestra gente. Sabemos que como vicepresidente hará un buen trabajo.